Con frecuencia la inquietud no surge por lo que alguien hace, sino por lo que deja de hacer dentro de un sistema visible. La mayoría no percibe que la estabilidad social depende menos del talento que de la previsibilidad. Cuando una conducta rompe la previsibilidad, el entorno activa mecanismos de defensa, no por maldad, por conservación. En los grupos humanos la amenaza no siempre tiene forma de agresión. A veces aparece como coherencia interna. No es la fuerza lo que inquieta, sino la ausencia de grietas. En sistemas jerárquicos, la conducta que no busca aprobación genera ruido. No porque sea superior, porque no se deja leer con facilidad. La mayoría no reacciona ante el poder, reacciona ante la imposibilidad de anticiparlo. No es el contenido del discurso lo que incomoda, es la falta de señales de sumisión. Una persona que no negocia su identidad reduce el margen de control externo. El sistema interpreta eso como riesgo operativo. En términos de Maquiavelo, interpretado, el poder se sostiene más por la imagen que por la acción directa. Quien no cuida su imagen para tranquilizar a otros, rompe una regla tácita. No es rebeldía, es autonomía sin explicación. Ese tipo de autonomía obliga al entorno a reposicionarse. La inquietud aparece cuando nadie sabe desde dónde ejercer presión. El grupo funciona mediante microacuerdos no verbales. Miradas, silencios, recompensas implícitas. Cuando alguien no responde a esos estímulos, el sistema pierde eficiencia. No porque se oponga, porque no reacciona. La mayoría confunde calma con pasividad, y pasividad con controlable. Cuando esa ecuación falla, surge la sospecha. Una frase repetida en contextos de poder es que la gente teme a quien no necesita nada. No es exacta. Lo que se teme es a quien no revela qué necesita. La necesidad visible es un punto de anclaje. Sin anclaje, no hay negociación clara. En estructuras sociales, el intercambio se basa en expectativas mutuas. Quien no expone expectativas rompe el contrato invisible. No es ética, es logística social. Un individuo que no busca validación altera el sistema de recompensas. La validación es una moneda. Negarse a usarla desvaloriza el mercado. Eso no se perdona fácilmente. La mayoría no rechaza a quien piensa distinto. Rechaza a quien no se deja clasificar. Clasificar permite anticipar. Anticipar permite controlar. Cuando falla la clasificación, aparece el relato del peligro. No es una acusación explícita. Es una sensación compartida. En términos de Maquiavelo, interpretado, el miedo se administra mejor cuando parece racional. Por eso la inquietud se disfraza de preocupación. No se dice «hay amenaza». Se dice algo no encaja. En una sala de reuniones esto se vuelve visible. Un equipo discute una decisión. Uno de los presentes no defiende su idea con insistencia. Tampoco la abandona. No busca aliados. No se justifica. El resto empieza a llenar el vacío con hipótesis. ¿Desinterés? ¿Estrategia? ¿Desprecio? La discusión se desplaza de la idea a la persona. La decisión final no castiga el contenido. Aísla la fuente. El problema no era la propuesta, era la falta de señales de necesidad. En contextos laborales, la negociación salarial expone otro mecanismo. Quien pide demasiado muestra ambición. Quien pide poco muestra dependencia. Pero quien pide lo justo sin ansiedad genera incomodidad. No deja margen para concesiones teatrales. El sistema espera súplica o agresividad, no neutralidad. La neutralidad bloquea el ritual. En términos de Maquiavelo, interpretado, el ritual mantiene la jerarquía más que el resultado. Romper el ritual cuestiona la jerarquía. No se castiga la cifra, se castiga la forma. En relaciones afectivas el mecanismo es similar. La mayoría asocia apego con seguridad. Cuando alguien no reacciona con urgencia ante la retirada del otro, se activa la alarma. No por la ausencia de persecución invalida el chantaje emocional. Eso no se percibe como madurez, se percibe como amenaza. El vínculo deja de ser un espacio de regulación mutua, se vuelve asimétrico. Existe una creencia popular, que la gente teme a la agresión. En realidad, la gente teme a la indiferencia estratégica. La agresión confirma relevancia, la indiferencia la suspende. Otra creencia, que el silencio es debilidad. En sistemas sociales, el silencio sin culpa es un mensaje de control. Otra más, que la transparencia genera confianza. La transparencia total elimina el margen de maniobra del observador. No se confía en lo que no se puede usar. Otra, que la coherencia moral protege. La coherencia reduce las opciones de castigo. Eso genera resentimiento. Otra, que
que ser predecible tranquiliza. La previsibilidad ajena solo tranquiliza cuando sirve al propio interés. En grupos sociales, el control no siempre es explícito. Se ejerce por señales, invitaciones, omisiones, cambios de tono. Quien no ajusta su conducta a esas señales es leído como indisciplinado, no porque desafíe, porque no responde. En la lógica de Maquiavelo, interpretado, mantener la posición requiere administrar percepciones más que intenciones. Quien no gestiona cómo es percibido obliga a otros a hacerlo por él. Eso nunca beneficia al grupo dominante. La inquietud no siempre busca expulsar. A veces busca provocar reacción. Un gesto, una explicación, una disculpa. Cualquier cosa que restaure el canal de control. Cuando no ocurre, el sistema endurece. No con violencia, con distancia. La distancia es castigo silencioso. Reduce acceso. Reduce información, reduce margen, no se anuncia, se ejecuta. En entornos sociales amplios, esto se traduce en etiquetas difusas. Raro, difícil, complicado. No describen conductas, describen la incapacidad de gestionar a alguien. La mayoría no teme a la diferencia, teme al costo de adaptarse a ella. Adaptarse implica ceder control. En términos de Maquiavelo, interpretado, el poder prefiere enemigos claros a aliados indescifrables. El enemigo activa defensa. El indescifrable obliga a vigilancia constante. La vigilancia consume recursos. Por eso la inquietud se convierte en exclusión blanda. No hay confrontación, hay desgaste. El sistema espera que el individuo se corrija solo, que vuelva a emitir señales, que muestre necesidad, que negocie su lugar. Cuando eso no ocurre, la tensión se mantiene. No explota. Se estanca. Y en ese estancamiento, lo que persiste no es el conflicto abierto, sino la sensación de que algo sigue fuera de control, que la estructura observa, calcula, y todavía no decide cómo cerrar el espacio que quedó abierto desde el momento en que alguien dejó de comportarse como se esperaba y empezó a operar sin ofrecer puntos claros de presión, sin facilitar lecturas cómodas, sin devolver al sistema la previsibilidad que necesita para... La inquietud colectiva no necesita confirmación. Se propaga por repetición. Basta con que algunos no entiendan para que otros empiecen a dudar. En sistemas sociales, la duda es más contagiosa que el miedo explícito. No se pregunta qué ocurre. Se pregunta quién será el próximo afectado. La mayoría no observa comportamientos. Observa reacciones ajenas. Cuando las reacciones no coinciden, aparece el desajuste. No es el acto. Es el eco. Un individuo que no responde al castigo simbólico deja al sistema sin retroalimentación. El castigo necesita efecto visible, silencio, sumisión, corrección. Cuando no hay efecto, el castigo pierde sentido. Eso erosiona la autoridad invisible. En términos de Maquiavelo, interpretado, la autoridad se sostiene mientras el castigo sea creíble. La credibilidad no depende de la fuerza. Depende de la respuesta. Quien no responde invalida el mecanismo. Por eso el sistema no siempre intensifica. A veces cambia de estrategia. No golpea. Aísla. El aislamiento no busca corregir. Busca advertir a los demás. La señal no es para el individuo, es para el grupo. Así se conserva el orden. En grupos pequeños, esto se manifiesta como silencios coordinados. Conversaciones que continúan sin incluir. Decisiones tomadas antes de llegar. No hay confrontación. Hay omisión. La omisión comunica jerarquía. Quien queda fuera entiende el mensaje. Quien observa aprende la lección. No es personal, es pedagógico. Existe una confusión frecuente. Creer que la gente teme al conflicto. En realidad, teme a la ambigüedad prolongada. El conflicto se resuelve. La ambigüedad obliga a pensar. Pensar consume energía y cuestiona posiciones. Por eso, cuando alguien no aclara intenciones, el entorno las fabrica. Las hipótesis siempre son más peligrosas que los hechos. Una persona que no se defiende tampoco se acusa. Eso deja al sistema sin relato. Sin relato, no hay consenso. Y sin consenso, no hay acción colectiva. En estructuras sociales, el consenso no se busca por verdad. Se busca por funcionalidad. Funcionar implica reducir variables. Un individuo que no reduce su complejidad genera fricción. La fricción ralentiza el sistema. Nada ralentiza más que alguien que no se acelera cuando se espera. La prisa es un mecanismo de control. Obliga a decidir sin analizar. Quien no entra en la prisa conserva margen. Ese margen es leído como ventaja injusta. No porque lo sea, porque no está distribuido. En términos de Maquiavelo, interpretado,
El equilibrio del poder depende de que nadie acumule ventajas invisibles. La ventaja invisible no se negocia, por eso se intenta exponerla. No buscan entender, buscan reducir. Cuando alguien responde sin ceder, el intento falla. La inquietud aumenta. En contextos sociales amplios, el control se ejerce por normalización. Horarios, ritmos, reacciones esperadas. Quien no es desobediencia, es asincronía. La asincronía dificulta la lectura colectiva. Eso incomoda. Existe otra creencia extendida, que la gente teme a la frialdad. En realidad, la emoción es un punto de entrada. Sin entrada, no hay influencia. Una persona emocionalmente autónoma no ofrece palancas evidentes. Eso obliga al entorno a retroceder. En relaciones sociales, nadie quiere ser el primero en perder terreno. Por eso la inquietud se comparte. Se comenta en voz baja. Se insinúa, nunca se formula de frente, porque formular implica exponerse. El sistema prefiere la ambigüedad colectiva, así nadie es responsable. En una dinámica de grupo, esto se observa cuando alguien no participa en la validación mutua, no refuerza opiniones, no busca aprobación, no contradice, tampoco acompaña. Ese punto intermedio es el más inestable, no es aliado, no es opositor, no se puede usar. En términos de Maquiavelo, interpretado, lo inutilizable es más peligroso que lo hostil. El hostil define fronteras. Lo inutilizable las difumina. Difuminar fronteras debilita estructuras. En una negociación informal, esto se traduce en incomodidad. Una propuesta se lanza esperando rechazo parcial o aceptación condicionada. Cuando la respuesta es neutral, el guión se rompe. No hay contraoferta. No hay tensión visible. El poder necesita tensión para mostrarse. Sin tensión, no hay escenario. Y sin escenario, no hay dominancia. En grupos sociales cerrados, la inquietud se convierte en vigilancia. Se observa más. Se interpreta todo. Un gesto mínimo adquiere peso excesivo. No porque sea relevante, porque hay hambre de señales. La falta de señales genera paranoia funcional. Cada acción se lee como mensaje oculto. La persona observada no necesita hacer nada. El sistema trabaja solo. Eso reduce costo. El control perfecto es el que no requiere intervención. En términos de Maquiavelo, interpretado, el control más eficiente es el que se internaliza. La inquietud es una fase previa. Busca que el individuo se autocorrija. Cuando no ocurre, el sistema escala. No con fuerza, con estructura. Cambios de reglas, redefinición de roles, reasignación de espacios. Todo parece administrativo, nada parece personal. En realidad es una redistribución de poder. Existe otra inversión de creencia, que el peligro se anuncia. En sistemas humanos, lo peligroso rara vez se nombra. Se rodea, se señala indirectamente. Nombrar fija, y lo fijo se enfrenta. Lo difuso se evita. Por eso el lenguaje se vuelve impreciso. Algo no está bien. No sé qué pensar. Esa vaguedad protege al grupo. Nadie se equivoca. Nadie acusa. Solo se comparte inquietud. La inquietud legitima la exclusión sin culpa. En relaciones más íntimas, el mecanismo se afina. Cuando una parte no responde al drama, la otra intensifica. No por crueldad, por búsqueda de efecto. Si no hay efecto, aparece el retiro. El retiro no es paz, es castigo. El castigo busca restaurar dependencia. Cuando no lo logra, la relación pierde función. No se rompe. Se enfría. El enfriamiento redistribuye control. La sociedad no sanciona lo peligroso, sanciona lo incontrolable. Lo peligroso puede ser enfrentado. Lo incontrolable exige adaptación. Adaptarse implica reconocer límites propios. Eso hiere el ego colectivo. En términos de Maquiavelo, interpretado, los sistemas prefieren el miedo externo a la duda interna. La duda interna fragmenta. Por eso, cuando alguien encarna esa duda sin decirla, se vuelve foco de inquietud. No por intención, por efecto. El efecto no necesita conciencia. Basta con existir de cierta manera. La inquietud no busca justicia. Busca equilibrio. Equilibrio entendido como repetición. Repetir garantiza estabilidad. Quien no repite introduce variación. La variación es riesgo. No siempre real, pero suficiente. Y mientras ese riesgo no se resuelve, el sistema permanece en estado de alerta silenciosa, observando, ajustando, desplazando piezas menores, esperando el momento en que la anomalía se diluya, se someta o desaparezca, porque el orden no tolera indefinidamente aquello que no puede clasificar, prever o usar. Y toda estructura termina intentando cerrar el espacio que quedó abierto cuando alguien dejó de encajar sin ofrecer una forma clara de ser reducido dentro de
El sistema no actúa por intuición, actúa por acumulación. Pequeñas anomalías repetidas construyen una narrativa silenciosa. No se decide de inmediato, se espera. La espera es una herramienta de poder. Permite observar sin exponerse. Mientras tanto, el individuo sigue operando fuera de las señales habituales. Eso confirma la hipótesis inicial. No hay corrección espontánea. En términos de Maquiavelo, interpretado, cuando la corrección no ocurre, la estructura asume hostilidad pasiva. La hostilidad pasiva es más difícil de neutralizar. No ofrece blanco. Por eso el sistema desplaza el problema. No intenta cambiar al individuo. Cambia el entorno. Se modifican normas informales. Se ajustan expectativas. Lo que antes era tolerado deja de serlo. No se anuncia, se aplica. Así se prueba la resistencia. En espacios sociales amplios, esto se percibe como cambio de clima. Las mismas palabras producen efectos distintos. Los mismos gestos reciben respuestas opuestas. No hay explicación oficial. La falta de explicación es parte del método. Explicar otorga control al otro. El sistema prefiere que la interpretación ocurra en soledad. La soledad amplifica la presión. En dinámicas de grupo, el aislamiento gradual cumple una función específica. Reduce testigos. Reduce alianzas potenciales. No se elimina de golpe. Se adelgaza la red. Cada vínculo perdido debilita la posición. No por afecto. Por logística. Un individuo con menos conexiones tiene menos capacidad de alterar el flujo. Eso tranquiliza al sistema. Existe otra inversión de creencia. Que el poder se ejerce mostrando fuerza. En realidad, la fuerza visible suele aparecer cuando el control ya falló. Mientras el control funciona, se oculta. La inquietud es un síntoma de control en revisión. No indica peligro inmediato. Indica cálculo. En una estructura jerárquica, el cálculo precede a la sanción. La sanción sin cálculo genera costos. Los costos son lo que el sistema evita. Por eso la presión se distribuye. Nadie es responsable. Todos participan. La responsabilidad difusa protege al grupo. En términos de Maquiavelo, interpretado, dividir la responsabilidad mantiene intacta la autoridad central. Nadie puede ser acusado. Nadie puede ser confrontado. La confrontación exige un rostro. El sistema se vuelve rostro múltiple. En relaciones laborales, esto se traduce en evaluaciones ambiguas. No se critica un error concreto. Se habla de encaje. El encaje no se discute, se siente. Al no ser medible, no puede refutarse. Así se legitima la exclusión técnica. No es despido, es ajuste. Vấn đề không phải đúng hay sai, mà là ai phải trả giá khi ranh giới bị vượt. En grupos sociales informales, el mecanismo adopta otra forma. Se reduce la invitación. Se acorta la conversación. No hay rechazo explícito. El rechazo explícito crea conflicto. El implícito crea desgaste. El desgaste lleva a la retirada voluntaria. Eso ahorra energía al sistema. Cuando alguien no se retira, el entorno intensifica la incomodidad. No con ataques, con frialdad coordinada. La frialdad sincronizada es una señal clara. Indica que el grupo ya decidió. No hay espacio para negociación. La negociación ocurre antes, nunca después. En términos de Maquiavelo, interpretado, perder el momento de negociación equivale a perder posición. El momento no se anuncia, se intuye. Quien no lee esa intuición queda fuera de fase. La fase define pertenencia. Fuera de fase no hay lugar estable. Existe otra creencia extendida, que la autenticidad protege. En sistemas sociales, la autenticidad sin adaptación aumenta la exposición. Exposición sin control atrae intervención. La intervención no siempre es directa, a veces es estructural. Cambios que parecen neutrales, pero alteran el equilibrio previo. El individuo siente que algo se cerró. No sabe cuándo, no sabe cómo. Esa incertidumbre es funcional. La incertidumbre desgasta más que la oposición clara. En contextos afectivos, esto se manifiesta como redefinición silenciosa del vínculo. Menos disponibilidad. Menos inversión. No se discute, se ejecuta. El mensaje no es termina, es ajusta. Si no hay ajuste, el vínculo pierde utilidad. La utilidad define continuidad, no el afecto. Vấn đề không phải đúng hay sai, mà là ai phải trả giá khi ranh giới bị vượt. La sociedad no elimina lo que la inquieta, lo desplaza. El desplazamiento puede ser geográfico o simbólico. Se deja de contar. Se deja de considerar. La invisibilización es una forma de control final. No requiere confrontación. No genera mártires. Simplemente redistribuye atención. En términos de Maquiavelo, interpretado, quitar atención es más efectivo que imponer castigo. El castigo genera memoria.
La omisión genera olvido. El olvido estabiliza, pero no siempre es inmediato. Mientras tanto, la estructura observa si la anomalía se adapta. Adaptarse restaura previsibilidad. No adaptarse prolonga la tensión. La tensión no es eterna. El sistema siempre busca cerrarla, a veces absorbiendo, a veces expulsando. La decisión no depende de valores, depende de costos. Cuando el costo de tolerar supera el costo de excluir, la balanza se inclina. Esa inclinación rara vez se ve, solo se sienten sus efectos. La inquietud inicial no era intuición moral, era cálculo temprano. Un cálculo sobre control, sobre señales, sobre límites. Y cuando alguien genera inquietud de forma persistente, no porque ataque, no porque domine, sino porque no ofrece puntos claros de lectura, no responde a estímulos previsibles y no facilita mecanismos de ajuste, el sistema termina actuando para restaurar su coherencia interna, cerrando el espacio abierto y reafirmando su lógica operativa, no por justicia ni por miedo, sino por la necesidad constante de mantener un orden funcional que no puede permitirse convivir indefinidamente con aquello que no logra clasificar, anticipar ni reducir dentro de sus propias reglas de